¿Qué tal, amigos de YouTube? Soy Luis Torres de Cálculo Plus Plus y hoy vamos a hablar un poco sobre las funciones. Bien, pero antes de comenzar a hablar de funciones, toca entender un poquito o hablar un poquito sobre los reales, ¿sí? Lo que acostumbramos es hacer una pequeña recta, ¿sí? Bueno, supongamos que eso es una recta, ¿sí? Con más infinito y menos infinito. Y pues claramente por aquí tendremos al 0, que es quien parte a los reales en positivos y negativos. Entonces, lo que hacemos es que ubicamos a los números positivos de este lado, por ejemplo pi, y a los números negativos de este otro, por ejemplo, aquí existiera menos 5. Entonces, cuando vamos a graficar algo, una pareja ordenada en los reales, bueno, mejor dicho, en R2, R2 lo que está es compuesto por las parejas de esta forma, X, Y, ¿no? Y esas parejas están ordenadas, ¿sí? Es decir, esta es una abscisa y esta es una ordenada, ¿sí? Una coordenada X y una coordenada Y. Entonces lo que hacemos es que dibujamos dos rectas reales, una que representa a la X y otra que representa a la Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí estuviera el 1 y aquí estuviera, qué sé yo, el 3, este punto que está aquí sería el punto 1, 1, 3, ¿sí? Entonces, bueno, esto con la intención de empezar a entrar un poco en los reales, ¿no? Sumamos reales normalito, ¿cómo sabemos sumarlos? Los restamos normalito, los multiplicamos normalito. Bien, entonces ya habiendo entendido un poco sobre las funciones, bueno, sobre los reales, entramos a ver qué son funciones. Entonces tenemos la siguiente definición, ¿no? Dice, una función es una relación entre el conjunto de partida llamado dominio y el de llegada llamado rango, asignando a cada elemento del dominio uno y solo un elemento del rango. Bueno, esto se ve un poco en chino, pero si usamos un diagrama sagital, ¿sí? Estos diagramas donde hacemos estas bolitas, entonces vamos a llamar a este dominio, ¿sí? Y a este señor el rango. Entonces esto lo que nos dice es de dónde a dónde vamos. Normalmente lo que hacemos es que vamos de reales en reales, ¿sí? Vamos a estudiar funciones de este tipo por ahora, ¿no? Funciones que van de R en R. No necesariamente es así, podríamos ir solo de los positivos hacia los negativos, podríamos, sí, movernos de muchas formas, pero básicamente son de R en R. Entonces, volviendo a nuestro diagrama, supongamos que existe una función que manda de aquí a aquí, que se llama f, y esta f lo que va a hacer es que va a tomar elementos del dominio, es decir, punticos de aquí, ¿sí? Y los va a mandar en punticos de aquí. Pero ¿qué es lo que sucede o qué es lo que va a pasar con la f realmente?
que dice que para ser una función debe mandar en uno y solo uno. Es decir, si yo tengo este rojito, lo mando aquí. Este rojito puedo mandarlo aquí. ¿Pueden estar repetidos? Claro que sí. Este rojito puede ir aquí. Y este aquí. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace la función es mandar a uno solo del rango. Por eso es que es una función. ¿Qué sucede? Que vamos a poder ver diagramas sagitales en los que pasan cosas de este estilo. Si tenemos un puntico aquí, vamos a hacer esto un poquito más grueso. Si tenemos un puntico aquí y otro aquí, bien, y tenemos otros aquí, pues lo que sucede con la función es que la función debe mandar a uno solo. ¿Qué pasa? Que si tomamos de aquí del rojo y mandamos a dos distintos, esto ya no es una función. Bien, eso es lo que realmente sucede. Esta ya no es función. Esta no es función. Bien, ¿qué sigue de nuestro estudio de funciones? Bueno, ver ejemplos. Entonces, un buen ejemplo de una función son las líneas rectas. En otros videos más adelante vamos a ver pues las formas que tienen las funciones, ¿sí? Pero como un adelanto, podría ser esta función 3x más 1. Entonces lo que dice es que yo tomo elementos de la x, es decir, le doy valores a la x, ¿sí? Le doy valores a esta x. Y esto me va a devolver un valor en y. Pero ese valor en y es este dichoso f, ¿sí? Este azulito, que es al hacer toda la cuenta, es lo que nos va a devolver. Entonces, bueno, por ejemplo, supongamos que queremos calcular cuánto vale f de 2. Pues f de 2, ¿sí? Sería 3 multiplicado por 2, porque esto es una x, más 1. ¿Sí? Es sustituir ese valor. Entonces, pues 3 por 2 son 6, más 1. Esto es 7. ¿Sí? Realmente así es como se calcula. ¿Puedo calcular otros? Claro que sí. Ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si quisiéramos calcular f evaluado en menos 1, por ejemplo? ¿Cuánto vale f de menos 1? Pues f de menos 1 será 3 por menos 1 más 1. 3 por menos 1 menos 3, más 1 menos 2. Es decir, f de menos 1 es menos 2. Normalmente se hace una dichosa tablita que se llama tabla de valores para ver algunos valores de cómo se comporta la función, ¿sí? Esto normalmente es arbitrario. Realmente voy a borrar esto que después voy a necesitar el espacio. Normalmente la tabla de valores es netamente arbitraria, ¿no? Son casi los que uno quiere. Por ejemplo, digamos que fuera menos 2, que le vamos a calcular a 0 y que le vamos a calcular a 3. Bueno, pues ¿cuánto sería f de menos 2? Pues si tomamos este menos 2 y lo sustituimos aquí, pues será 3 por menos 2 son menos 6, más 1 son menos 5. Es decir, f de menos 2 es menos 5. ¿Cuánto vale f de 0? Pues 3 por 0 es 0, más 1, 1. Esto será 1. ¿Y cuánto vale f de 3?
3 por 3, 9 más 1, 10. Bien. Entonces es bastante sencillo de hacer. Otra cosa importante que nos sirve de criterio, y más adelante lo usaremos un poco, es el criterio de la recta vertical, que lo que dice es que si tenemos una gráfica, no necesariamente una función, supongamos esta gráfica, se hacen rectas verticales y se busca que corten en un solo punto. ¿Sí? Se hacen rectas verticales y si siempre cortan en un solo punto aquí, o sea, uno aquí, un puntico aquí, un puntico aquí, otro aquí, eso no es una función. ¿Qué sucede en otros casos? Bueno, en otros casos puede pasar que tengamos una gráfica de este estilo y cuando hacemos nuestra recta vertical, pues toca en 2 puntos. Entonces esto no es una función. Bien. Otra cosa que sucede es los tipos de funciones, ¿sí? Hablamos, pues vemos que hay funciones inyectivas que decimos que es inyectiva si es 1 a 1. ¿Cómo así que 1 a 1? Pues nosotros dijimos que para cada x asigna solo un y, ¿sí? Pero podría repetirlos, es decir, varios x podrían tener varios y. Entonces, esto lo que quiere decir es que si yo tengo un primer x y es distinto de otro x, ¿sí? Son dos valores distintos, entonces los valores que asigna la función, es decir, f de x1, debe ser distinto a f de x2. Bien, eso es lo que sucede con las funciones inyectivas. También hay otras que son las sobreyectivas. Las funciones sobreyectivas lo que dicen es que a cada elemento del codominio, o sea, de lo que usé el rango, le asigna un elemento del dominio. Entonces, esto lo que quiere decir es que para cualquier y, ¿sí? O sea, para cualquier f, para cualquier y que esté en el rango, bueno, en el rango o en el codominio, vamos a ponerle una y mayúscula, por ejemplo, a ese conjunto, tiene que existir una x que esté en el dominio, ¿sí? Que esté en el dominio, vamos a escribirlo, que esté en el dominio, tal que cumpla con que f de x sea y. Es decir, esto lo que dice es que usemos completo el codominio, ¿sí? Que lo usemos completo, que no queden cosas de este estilo. Si tengo el diagrama sagital y aquí tengo puntitos y aquí tengo otros 3, que no pasen cosas de este estilo, que solo se use, por ejemplo, un solo punto o 2 puntos. Eso no puede pasar, ¿sí? Que quede uno sin usarse, no. Entonces no sería sobreyectiva. Aquí tenemos una anotación importante y es que si cumple con que es inyectiva y es sobreyectiva, la llamamos biyectiva. Eso es muy importante cuando vayamos a calcular funciones inversas. Por ahora no nos hace tanta falta, pero sí el dato es importante. Creo que hasta aquí dejamos el video de hoy sobre funciones y ya después, esto es solo la teoría, y ya después entramos con la práctica.